Hola, saludos. Se me ha encomendado la tarea de definir y de aclarar los conceptos que están detrás de esta gran teoría que es seductora en América Latina denominada como derecho penal del enemigo. En los años 80, concretamente en 1985, apareció un artículo del profesor Gunther Jacobs de la Universidad de Bonn, la mención de una especie de tematización sobre dos estándares jurídicos. Un estándar jurídico aplicado dentro de las normas del derecho penal liberal, del derecho penal de la culpabilidad, para las y los ciudadanos. Y otro derecho penal aplicado a quienes desafectan el ordenamiento jurídico, a quienes no quieren adaptarse al Estado de Derecho, por decirlo de esa manera. Para esto es importante aclarar tres conceptos que son nucleares dentro de lo que se le puede llamar como la teoría del derecho penal del enemigo. Uno es la definición de persona. Indudablemente, y el profesor Jacobs hace una mención desde la Ilustración, desde los conceptos del mismo Immanuel Kant, la definición de persona es una definición jurídica. Ustedes saben que hay definiciones que son abordadas por disciplinas casi de forma hegemónica, por ejemplo, la concepción de sujeto dentro de la sociología, de individuo dentro de la filosofía, concretamente en la filosofía kantiana, de ser humano más adelante en el humanismo, de persona. Y persona es un concepto estrictamente jurídico, es decir, la definición de persona no es una definición dada biológicamente, sino es una definición asumida desde el derecho, desde la norma. Entendido eso, entonces, así como el Estado define quién es persona, según el profesor Jacobs, también el Estado puede definir quién es no persona. Por eso hay una relación con otro segundo concepto que está relacionado indudablemente con la ciencia política, que es el concepto de ciudadano. Y ciudadano es el sujeto al cual se le hacen acreedores derechos humanos. Es el puente para el acceso a los derechos humanos. Por lo tanto, ese derecho penal nuclear que protege o protegía en una primera instancia la libertad individual, la propiedad privada, la vida, y que más adelante se desarrolla con bienes jurídicos, está relacionado con esa protección de la sociedad. Digamos que con el exaltar a ese ciudadano que comprende este tercer concepto que es muy importante en Jacobs, que se denomina como norma. Claro que hay sus matices, por el cual más adelante el mismo profesor Jacobs tenía que salir, digamos que a la defensa de una tesis donde él trataba de hacer disquisiciones entre la definición de hostis o inmicus. Pero más allá de estas leves diferencias, lo cierto es que el concepto de enemigo es un concepto político. La definición del enemigo es un constructo. Dicho en resumen, el profesor Jacobs, más allá del el ataque del 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos, no solamente que va a concebir su teoría de manera descriptiva, sino también que va a adscribirse a esa teoría. Hay una gran diferencia entre decir que hay un doble estándar del derecho penal, porque así funciona a nivel mundial, para el trato al normal delincuente que comete con su acción una infracción a la norma, y para aquel que sencillamente no quiere adaptarse al ordenamiento jurídico como son las organizaciones terroristas. Eh, y esa es una descripción, ¿no? Porque así ha funcionado desde antes incluso del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos muchos sistemas jurídicos con ese doble estándar, no solamente en las partes jurídico-dogmáticas, en las partes políticos criminales de los códigos penales, es decir, en la definición de los delitos, sino también en el régimen procesal. Por eso, como dice el profesor Muñoz Conde, hay una especie también de derecho procesal del enemigo. Cuando, por ejemplo, hay técnicas que no están necesariamente a la luz del Estado de Derecho,
como por ejemplo la interceptación de llamadas electrónicas, como por ejemplo los agentes encubiertos, y todos estos elementos que los vamos a encontrar en instrumentos internacionales como la Convención de Palermo y la misma Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas de 1998, más allá de los 14 convenciones sobre el terrorismo, tanto la estrategia global como las que están suscritas en Europa o como la misma Convención Interamericana contra el Terrorismo del año 2002. Ese doble estándar entonces, desde donde ya el profesor en artículos más adelante, el profesor Jacobs va a adscribir que efectivamente debe existir, digamos, un derecho penal ciudadano, un derecho penal conocido tradicionalmente como el derecho penal liberal, el derecho penal de la culpabilidad, pero también un derecho penal para terroristas, un derecho penal para los enemigos, que es el derecho penal básicamente donde se suspende el concepto de persona, donde el ciudadano es no ciudadano y donde el enemigo puede ser tratado sin necesariamente el estándar jurídico de los derechos humanos, sin las reglas tradicionales del Estado de Derecho. Esto sin duda no ha tenido el eco en Alemania en ninguna universidad, más allá de escuetas universidades y de algunos profesores de líneas conservadoras, que también las hay en Alemania, que intentan todavía debatir estos temas. Curiosamente, en Alemania no se discute el derecho penal del enemigo en las universidades. Los estudiantes de derecho en la tecnocracia incluso están preocupados más del primer y del segundo examen, ¿no? De discutir teorías que en realidad están alejadas incluso de los estándares del Bundesverfassungsgericht, de la Corte o del Tribunal Federal Constitucional alemán y de la jurisprudencia estatal alemana. Por eso digo que la paradoja es cuando se desarrolla esta teoría precisamente en momentos donde no se conoce precisamente la sociología de los sistemas adaptada al derecho penal en Alemania y que tiene, digamos, un replanteo esto, digamos, a manera de viaje hermenéutico hacia América Latina. Es en nuestro continente, es en Ecuador, es en Colombia, es en México, es en Argentina, es en Bolivia, donde muchos profesores, y esto vale decirlo también de manera acrítica, poco reflexiva, peregrina, reproducen teorías sin ponerlas en cuestión y entender también sus contextos históricos en el cual fueron o en las cuales fueron planteadas. Por eso llama la atención a la mayoría de profesores en Alemania, a la mayoría de estudiantes, que se conozcan y sobre todo se discuten en América Latina teorías que ni siquiera están siendo debatidas ni son del interés de el jurista o las juristas alemanas. Y esto pasa porque está muy asociada esta teoría con los discursos sobre el así denominado populismo penal. Está relacionada con esa inflación de legislación penal, está relacionada con esos discursos de Estado policial, de mano dura o de super mano dura, como los del presidente Bukele en El Salvador, que es seductor no solamente para la derecha, sino también para la izquierda. Es decir, las mentes más lúcidas podrían caer en la tentación de creer que ese pragmatismo llevado a la teorización del derecho penal, pero una práctica de doble estándar donde unos son concebidos como ciudadanos y otros tratados como enemigos, es decir, neutralizados en los derechos humanos, en la aplicación del debido proceso, por ejemplo, hace que en América Latina no solamente sea necesario otra vez el replantear el debate sobre el derecho penal enemigo, sino la necesidad de poner en cada momento en cuestión su función, su legitimidad, su finalidad y por supuesto su seducción para las políticas o los políticos que quieren hacer política criminal a partir de una descarada diferenciación de lo humano, donde a uno hay, o a los unos se les aplica el estándar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a otros no.